Después de convertirme en la esposa de un hombre rico, empecé a notar cosas extrañas acerca de mi esposo, sus miradas frías, llamadas secretas a altas horas de la noche, y mi cuerpo debilitándose sin razón. Y cuando instalé cámaras en nuestro aniversario. Mi nombre es Olivia Reid. Hace 3 años, pensé que había entrado en un cuento de hadas. Una pobre huérfana, criada en el sistema de acogida, que ahora vivía en una mansión de Beverly Hills con un hombre a quien los tabloides llamaban el arquitecto de la corona de California. Mi esposo, Julian Beaumont, no solo era guapo, era refinado, poderoso, y poseía el tipo de encanto que desarmaba incluso a las mentes más escépticas. Por fuera, todo era perfecto. Y esta noche se suponía que lo sería aún más, nuestro 3er aniversario de bodas. Había pasado todo el día preparándolo. La casa brillaba con suaves luces doradas. El comedor resplandecía con cristal tallado y porcelana importada. Y en la cocina, estaba de pie junto a una isla de mármol, cortando tomates reliquia en perfectas medias lunas para una ensalada que había preparado con esmero. La cena sería risotto de setas silvestres y mero a la mantequilla en salsa de crema cítrica, mi propia receta. El vino ya estaba frío. Todo tenía que estar perfecto. Pero entonces, volvió a pasar. El cuchillo se me resbaló de los dedos. Un agudo giro de mareo me invadió el cráneo, enviando mi visión a un caleidoscopio de colores y borrones. Me agarré al borde de la encimera, con las uñas clavadas en el frío mármol. Mi respiración era entrecortada, superficial, aguda, desesperada. La habitación giraba como un carrusel descontrolado. Logré sentarme en una silla y cerrar los ojos, contando suavemente en voz baja, 1, 2, 3, tratando de calmar el pánico que subía por mi pecho. Esta no era la primera vez. Los episodios habían comenzado hace unos 2 meses, colándose en mis días como sombras. Al principio, pensé que era estrés, luego quizás anemia, deshidratación, hormonas. Fui a médicos. Me hicieron análisis de sangre, electrocardiogramas, incluso una resonancia magnética de cuerpo entero. Nada. Todas las pruebas decían que estaba perfectamente sana, incluso en forma. Lo llamaron sensibilidad a la presión barométrica, migrañas, ansiedad. Nada de eso se sentía bien. Pero lo que me conmovió más que los propios síntomas fue la reacción de Julian. En lugar de preocupación, rodó los ojos. Otro episodio, murmuró la última vez que casi me desmayo en el desayuno. Olivia, lo juro, si no es una cosa, es otra contigo. Ni siquiera recuerdo la última vez que fuiste normal. Y ni siquiera empieces con los hijos. Quizás si no fueras tan condenadamente frágil todo el tiempo. Eso fue lo que dijo, palabra por palabra, mientras yo estaba sentada pálida y temblorosa, tratando de estabilizar mi tenedor para poder terminar mis huevos. Recuerdo haber parpadeado, aturdida. Llevábamos casados 3 años, y en ese tiempo, yo había cocinado cada comida, organizado cada fiesta, sonreído a través de cada uno de los comentarios condescendientes de su madre. Había hecho todo lo posible para ser el tipo de esposa que él pudiera mostrar con orgullo, pero últimamente, sentía que no quería mostrarme en absoluto. No me había invitado a sus últimas 3 galas de negocios. Cuando le ofrecí llevarle el almuerzo al trabajo, me dijo que no interrumpiera el flujo. Y cuando le pregunté si podíamos pasar un fin de semana solos, los dos, dijo que tenían reuniones, siempre reuniones. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa, penando en una prisión de mármol que una vez creí que era un sueño. Y sin embargo, esta noche, todavía quería creer en nosotros. Quería creer que quedaba una chispa enterrada bajo su frialdad y la acidez de sus palabras. Quería creer que el hombre que una vez besó mi frente y susurró, «Eres lo único real en mi vida», todavía estaba en algún lugar dentro de él. Así que, aparté el mareo, me levanté lentamente y volví a mis tomates. El cuchillo me esperaba. El risotto necesitaba ser removido. El pescado estaba casi listo. Y en algún lugar dentro de mí, una voz, tranquila pero obstinada, decía, «Solo hazlo perfecto». Quizás entonces él recordará por qué te amó. Al día siguiente, estaba limpiando después del almuerzo cuando algo extraño me llamó la atención. Abrí el gabinete debajo del fregadero para tirar algunos restos de verduras, y allí,
en el fondo del cubo de basura, había una pequeña caja de cartón roja y blanca. No era de ninguna comida que hubiera comprado, y ciertamente no la había visto antes. Curiosa, la recogí. La etiqueta estaba en inglés, pero el nombre no significaba nada para mí, algo largo y de sonido médico que terminaba en Zen. Le di la vuelta a la caja. No había ninguna etiqueta de prescripción, ni instrucciones de dosificación, solo una advertencia: mantener fuera del alcance de los niños. Puede causar somnolencia severa, confusión o irregularidades cardíacas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fui a mi computadora portátil, la abrí con dedos temblorosos y escribí el nombre del medicamento en la barra de búsqueda. Al principio, nada alarmante, solo listados de farmacias y jerga médica densa. Pero cuando hice clic en una de las bases de datos más técnicas y activé la traducción automática, mi estómago se revolvió. Era un neuroléptico, uno potente, diseñado para sedar a pacientes con condiciones psiquiátricas extremas. Efectos secundarios: náuseas, mareos, picos de presión arterial, pérdida de coordinación, palpitaciones cardíacas. El uso a largo plazo podría llevar a la acumulación tóxica en el hígado o incluso a un paro cardíaco repentino. Me senté, sin aliento. Esto no era un antidepresivo, ni una ayuda para dormir sin receta. Era una droga utilizada para apagar el cerebro, y había estado en nuestra basura. Por un momento, traté de ser racional. Quizás no era lo que pensaba. Quizás Julian lo tenía recetado para algo que no me había dicho. Siempre estaba estresado, manejando esa compañía, cumpliendo plazos, impresionando a inversores. Quizás era demasiado orgulloso para decir que necesitaba ayuda. Aún así, no explicaba el secretismo ni el hecho de que la caja estuviera escondida en la basura de la cocina, debajo de capas de envoltorios de comida. ¿Y si se lo habían recetado a él, por qué no había una etiqueta de farmacia? ¿Por qué todo estaba escrito en inglés sin rastro de una farmacia local o un código de seguro? Cogí mi teléfono y le marqué. Respondió al cuarto timbrazo, con la voz cortante: Olivia, ¿qué pasa? Estoy en una reunión. Lo siento, dije rápidamente. No quería molestarte. Acabo de encontrar algo extraño en casa y quería preguntar. ¿Qué ahora?, espetó, y oí papeles crujiendo de fondo. ¿La cafetera parpadeó 2 veces? ¿El mármol se veía triste hoy? No, yo solo dudé. Encontré una caja en la basura. Un medicamento. Lo busqué. Es algo serio, Julian. ¿Sabes algo al respecto? Hubo una pausa. Luego se rió, una risa corta, aguda, burlona. ¿En serio me llamas en medio de mi día por basura? ¿Qué diablos, Olivia? ¿Estás tan aburrida? Solo pensé que quizás alguien lo trajo a casa. Una visita, un contratista, o quizás tú. Dios mío, me interrumpió. ¿De verdad estás perdiendo la cabeza? ¿Sabes qué? ¿Por qué no transformas esa paranoia en algo útil? Hazte un facial, ve de compras, o mejor aún, inscríbete en yoga y elimina la locura de tu sistema. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Simplemente parece extraño. Eso es todo. Tú eres extraña, dijo con frialdad. ¿Te sientas en esa casa todo el día haciendo qué, exactamente? ¿Revolviendo risotto y construyendo teorías de conspiración? Jesús, Olivia, madura. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono aún pegado a la oreja, el silencio zumbando en mi cráneo. No lloré. Todavía no. Esta vez no, porque algo dentro de mí estaba cambiando. Sus palabras no solo dolieron, confirmaron algo que había tenido demasiado miedo de nombrar. Alguien quería que me enfermara. Alguien quería que me callara. Y yo había terminado de fingir no verlo. La noche de nuestro aniversario llegó con una quietud inquietante. El aire exterior era cálido, zumbando con el suave murmullo de los aspersores y el tráfico lejano, pero dentro de la casa se sentía demasiado quieto, como la calma antes de que algo se rompa. Estuve frente al espejo durante casi 1 hora. El vestido que elegí era de un borgoña intenso, suave como la seda, y se me ceñía de todas las maneras que a Julian le gustaban.
Mi cabello estaba rizado en suaves ondas, con raya al lado, la forma en que su madre una vez dijo que me hacía ver casi elegante. Mi maquillaje era impecable, hecho por una profesional que había reservado 2 días antes, por si acaso. Labios rojos, delineador alado, el tipo de rostro que decía, el problema no soy yo. Cuando Julian entró por la puerta, se detuvo. Lo vi escanearme lentamente, con curiosidad, como si yo fuera una pintura que había olvidado comprar. «Guau», dijo con una sonrisa de suficiencia. «Estás muy bien arreglada». «Gracias», dije suavemente. «Es una noche especial, ¿no?» Él parpadeó, luego sonrió de nuevo, esta vez con más torpeza. «Cierto, 3 años ya». «Vaya». No exactamente romántico, pero era algo. Caminé hacia él, me incliné y le besé la mejilla. Olía a menta, cuero y un leve rastro de whisky. Su colonia nunca cambiaba. Siempre decía que solo los hombres baratos cambiaban de marca. «La cena está lista», dije, señalando la cocina. La mesa estaba puesta con servilletas de lino, velas de marfil y un completo despliegue de la comida que había pasado horas preparando. El mero brillaba bajo las suaves luces del techo. El risotto estaba cremoso, perfectamente cocido, y en el centro de todo había una botella de vino blanco, su favorito, añejado 12 años, traído de Senoume. «Se ve increíble», dijo Julian, acercándose para inspeccionar el vino. «¿Has estado ocupada?» Sonreí tan dulcemente como pude. «Bueno, soy una buena esposa». «O eso me han dicho». Él se rió, descorchó la botella y nos sirvió a los dos. «¿De verdad te has superado esta noche?» «Nueva estilista, nueva actitud». «Quizás solo te extrañaba», dije. «O quizás quería recordarte de lo que soy capaz». Él levantó su copa. «Bueno, considérame recordado». Mientras él se daba la vuelta para revisar algo en el gabinete, me disculpé y salí de la habitación. «Ahora vuelvo», dije. Olvidé los platos de postre. No había olvidado nada. Me fui porque tenía que darle un momento a solas. Sabía lo que haría. Necesitaba que lo hiciera. La cámara que había escondido encima de la estufa era pequeña, casi invisible, su lente no más grande que un grano de pimienta, pero perfectamente angulada para captar la mesa. 15 minutos después, regresé y lo encontré sentado, sonriendo, con la copa de vino en la mano. «He servido para los dos», dijo, señalando las 2 copas llenas. Asentí. «Gracias». «Pruébalo. Es increíble. Podría ser la mejor cosecha que hayas elegido». Alcancé la copa, con las manos firmes, los labios suaves. «Por nosotros», susurré. Chocamos las copas. Llevé la copa a mi boca, tomé el sorbo más pequeño y sonreí. La cena transcurrió como una escena de película. Julian era encantador, sospechosamente encantador. Elogió la comida, preguntó por mi día, contó una historia de su oficina que casi me hizo reír. Fue la conversación más agradable que habíamos tenido en meses. Por un momento, casi me dejé creerle. Creer en esta versión de él. Pero era una mentira. Todo. Una actuación destinada a distraerme, a suavizar los bordes antes de clavar la hoja más profundamente. Después de cenar, me levanté para recoger los platos, y esa familiar ola de mareo volvió a invadirme. La habitación se inclinó. Mis rodillas flaquearon ligeramente. «Vaya, Olivia». Julian me sostuvo, una mano en mi codo, la otra en mi espalda. «¿Estás bien?» «Solo un poco mareada», murmuré. «Probablemente el vino o quizás el calor. Solo necesito acostarme». Me ayudó a llegar al sofá, me trajo un vaso de agua e incluso me cubrió las piernas con una manta. «¿Segura que no quieres un médico?» «No», susurré. «Ya has hecho suficiente». No me escuchó. O quizás sí, simplemente eligió no entender. Al amanecer, entré descalza en la cocina, mi bata de seda rozando el suelo detrás de mí como un fantasma. Julian ya se había ido a la oficina, como de costumbre. La casa se sentía hueca sin el sonido de sus pasos o su colonia impregnando el pasillo.
Por una vez, agradecí el silencio. Me acerqué al gabinete superior, alcancé la cámara oculta que había puesto 2 noches antes y la acuné en la palma de mi mano como si pudiera romperse. Mi corazón latía más fuerte que el silencio que me rodeaba. Cada hueso de mi cuerpo vibraba. Llevé el dispositivo a mi computadora portátil, lo conecté y observé cómo empezaba a cargarse la filmación. Al principio, no había nada inusual, solo Julian y yo en la mesa. Pequeñas charlas, risas que se sentían demasiado suaves, demasiado ensayadas, yo excusándome, él bebiendo su vino. Pero entonces, ahí estaba. Julian metió la mano en el bolsillo interior de su blazer, sacó un pequeño paquete, apenas del tamaño de un sobre de azúcar. Miró a su alrededor, inútilmente, considerando que estaba solo, y vertió la mitad del contenido en mi copa de vino. El resto lo espolvoreó en mi ensalada, luego lo removió suavemente con la cuchara de madera que había dejado junto al plato. Se me cortó la respiración. No fue un accidente. No fue un experimento equivocado. Fue preciso, deliberado, calculado. Pausé el vídeo y me incliné más cerca de la pantalla. La cámara tenía poca resolución, pero aún podía ver el logo en el paquete, rojo y blanco, la misma marca que encontré en la basura. La misma droga que podía freír un sistema nervioso como huevos en una sartén. Volví a darle a reproducir. Me vi a mí misma volver a entrar en el encuadre, sonriendo, confiada, sentada frente a un hombre al que una vez llamé hogar. Lo vi entregarme el vino envenenado, y me vi beberlo. Se me revolvió el estómago. Instintivamente me llevé la mano al abdomen, como si el veneno todavía estuviera dentro de mí, como si todavía estuviera abriéndose camino por mi sangre. Pero ahora lo sabía mejor. Me quedé allí congelada, lo que parecieron horas. Sin llorar, sin rabiar, simplemente quieta, como si mi alma se hubiera detenido, como si el tiempo hubiera estado conteniendo el aliento conmigo. Y entonces algo dentro de mí hizo clic. No lo confronté. No llamé a la policía. Todavía no. Necesitaba más. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué un hombre como Julian rico, respetado, admirado intentaría eliminar a su esposa como un personaje de una mala novela de asesinatos? ¿Era la herencia, el seguro, o algo, alguien? Durante el mes siguiente, interpreté mi papel. Cociné. Sonreí. Usé las joyas que me dio y me reí de los chistes secos que contaba. Cuando me traía té, cacao o jugo recién exprimido, daba un sorbo, solo lo suficiente para engañarlo, y luego vertía el resto en la maceta del pasillo cuando él no miraba. Llevaba la cuenta, 15 bebidas, 7 tazones de sopa, 3 postres, todos ellos adulterados. Lo más extraño es que cuanto mejor fingía estar enferma, más cariñoso se volvía Julian. Me arropaba en la cama, me besaba la frente, encargaba flores, rosas blancas, cada mañana sin falta. Incluso me cantó una vez, susurró algo suave en la oscuridad, como, solo quiero que sientas paz. ¿Paz? Como si ya estuviera muerta. Empecé a preguntarme si me estaba velando antes de que me fuera. Si en su mente retorcida y cinematográfica pensaba que me estaba haciendo un favor, deslizándome lentamente, pétalo a pétalo, hasta que desapareciera por completo. Pero yo no iba a ninguna parte. Lo que él no sabía era que cada bocado que fingía comer era evidencia. Cada ángulo de cámara, cada paquete, cada mentira susurrada se estaba acumulando. Lo documenté todo. Tenía nombres, fechas, dosis, grabaciones, fotos. Tenía una hoja de cálculo. Todo lo que necesitaba ahora era una ventaja. No había visto a Maya Rodríguez en más de un año. Pero cuando le envié un mensaje de texto diciéndole que necesitaba ayuda, urgente, me respondió en menos de 5 segundos, dime el lugar. Estoy ahí. Nos reunimos en un pequeño café vietnamita en el lado este de Los Ángeles, escondido detrás de una hilera de tiendas de segunda mano y boutiques cerradas con tablones. Nadie que conociéramos vendría aquí, ese era el punto. Se deslizó en la cabina frente a mí, su cabello oscuro recogido en un moño alto, su bolsa de laptop colgada al hombro, sus dedos ya temblaban como si supieran que el código estaba a punto de suceder. No la saludé. No le pregunté cómo iba el trabajo.
Simplemente abrí mi bolso y coloqué el pequeño paquete rojo y blanco sobre la mesa entre nosotras. Ella lo miró, luego a mí. Olivia, ¿qué es esto? Me está envenenando, dije. Mi voz no tembló. Ya no. Mi marido. Tengo grabaciones. Ella parpadeó una vez, luego otra. ¿Qué? Le entregué la unidad USB que había preparado junto con una delgada carpeta de impresiones y capturas de pantalla. Sus dedos volaron sobre su teclado mientras lo conectaba todo. En cuestión de minutos, estaba viendo las grabaciones. Julian deslizando polvo en mi vino, en mi comida, una y otra vez, como si fuera parte de la preparación de la comida. Dios mío, exhaló. Este tipo es un sociópata de libro. No, es peor, dije en voz baja. Es calculador. Sabe exactamente cuánto darme. Lo justo para mantenerme enferma. No lo suficiente para matarme. Todavía no. Ella no respondió. Simplemente se quedó mirando la pantalla con incredulidad. Pude notar cuando llegó al momento en que yo tomé la copa de su mano, sonreí y bebí un sorbo. Esa fue la noche del aniversario, dije. El día que intentó brindar por mi lenta muerte. Maya exhaló con fuerza y cerró la computadora portátil. De acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero más, dije. Más que imágenes. Quiero saber si hay alguien más involucrado. Una razón, un motivo. Necesito que lo sigas. Seguirlo. Todavía trabajas como freelance en ciberinvestigaciones, ¿verdad? Una vez encontraste la cuenta secreta de tu ex usando nada más que listas de Spotify. Me dio una sonrisa de lado. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo, especialmente de cómo te pones cuando estás enfadada. Maya se recostó, se crujió los nudillos. Está bien, Liv. Lo rastrearé. Dame unos días. Ten cuidado, dije. Es encantador. Para el resto del mundo, es prácticamente un príncipe. Ella se burló. A tipos de la tecnología como él me los como para desayunar. Fiel a su palabra, Maya cumplió. 3 días después, nos reunimos de nuevo. La misma cabina, diferentes atuendos, el mismo olor persistente a salsa de pescado en el aire. Esta vez, dejó caer una carpeta sobre la mesa con un sordo golpe. Dentro había fotos impresas, muchísimas. Julian y una mujer, alta, esbelta, voluptuosa, rizos oscuros, ojos azules claro, piel como porcelana, y vistiendo uniforme quirúrgico en algunas fotos. En otras, un abrigo de diseñador, gafas de sol en alto, su brazo entrelazado con el de Julian como si siempre hubiera pertenecido allí. Es una enfermera, dijo Maya. Camila Vargas solía trabajar en clínicas de bienestar privadas. Se fue en circunstancias extrañas. Algunos acuerdos discretos. Se rumorea que sabe cómo conseguir medicamentos de forma ilícita. No me inmuté. Simplemente me quedé mirando la imagen de mi marido besando a otra mujer en el estacionamiento de un hotel boutique. 3 veces por semana, añadió Maya. Misma hora, mismo lugar. Deslicé la carpeta de nuevo en mi bolso. Eso era todo. Esa era la razón. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio, hasta que el vino estuvo servido, hasta que él me miró como si yo fuera algo suave y frágil, de la misma manera que uno miraría un jarrón que planea tirar de una estantería. Fue entonces cuando coloqué la cámara y la carpeta sobre la mesa entre nosotros. El ceño de Julian se frunció. ¿Qué es esto? No respondí. Simplemente hice clic en reproducir. Él observó. Su sonrisa burlona se desvaneció. Sus hombros se tensaron. Y cuando se vio a sí mismo, claro como el día, deslizando polvo en mi vino, su boca se abrió ligeramente, como si el aire le hubiera sido succionado de los pulmones. No parpadeé. Él alcanzó la carpeta a continuación, la abrió. Sus ojos escanearon las fotos, él y Camila besándose en el estacionamiento del hotel, la mano de ella en su bolsillo trasero, su nombre vinculado a recetas no registradas. Observé cómo tragaba saliva, y luego hablé. Tienes 2 opciones, dije, con mi voz baja, tranquila,
quirúrgica. Firma los papeles de divorcio que preparé, o ve a prisión por intento de asesinato. Él no dijo nada. No te molestes en negarlo, añadí. Lo tengo todo. Un vídeo, sellos de tiempo, el polvo, tus huellas dactilares, los registros de su farmacia y testigos si los necesito. Apretó la mandíbula. Me has estado espiando. Me incliné hacia adelante. Me has estado envenenando. Una pausa se extendió entre nosotros como un abismo. Luego se rió, frío y agudo y con veneno. «Guau», dijo, sacudiendo la cabeza. «Supongo que no eres tan estúpida como pareces». Sonreí un poco. «Y tú no eres tan inteligente como crees». Su rostro se endureció. «¿Crees que te vas a ir con todo?» «Me voy con mi vida», dije. «Puedes quedarte con tu dinero, Julian. Tus preciosos coches, tus trajes a medida. No estoy aquí por nada de eso, nunca lo estuve». Sus ojos se oscurecieron. «Estás mintiendo». Metí la mano en mi bolso y saqué una copia impresa de los documentos de divorcio, firmados, notariados, con una cláusula que indicaba que no quería ninguna parte de sus bienes postmatrimoniales. «Verás», dije, «no estoy pidiendo un centavo tuyo. Solo estoy recuperando lo que es mío». «Eres una ingrata», comenzó, pero lo interrumpí. «Casi me matas», susurré. «Todos los días durante un mes, me diste veneno con una sonrisa. No te atrevas a hablarme de gratitud». Me miró fijamente durante un largo rato. Y luego, lentamente, exhaló por la nariz y se recostó. «Bien», dijo. «Firmaré tus malditos papeles». No le di las gracias. No me inmuté. Simplemente deslicé el bolígrafo por la mesa. Firmó, y así, se acabó. Pero mientras recogía mis cosas, lista para alejarme de los suelos de mármol, los muebles de diseño y el hombre que una vez me dijo que yo era el lugar más seguro que jamás había conocido, dijo una última cosa: «Sabes que nunca quise casarme contigo, ¿verdad?» Me detuve, la mano en el pomo de la puerta. «Mis padres me obligaron», continuó, con voz de ácido, «dijeron que eras buena para mi imagen». La pobre huérfana con ojos tristes. Querían que pareciera humano. Yo solo quería parecer poderoso. No miré atrás. Abrí la puerta. Pero antes de salir, susurré: «Entonces supongo que ambos llevábamos máscaras, ¿no?» Y me fui. Después de dejar a Julian, no fui a un hotel ni a la habitación de invitados de un amigo. Fui directamente a la única persona que quizás todavía sabía quién era yo antes de todo esto, o quién solía ser. Su nombre era Marcus Hayes. Crecimos en el mismo hogar de acogida, en las afueras de la ciudad, cuando nuestras vidas cabían en bolsas de basura y cada adulto que conocíamos era un salvador o una amenaza. Marcus era el tipo de niño que memorizaba los nombres de cada trabajador social y sabía distinguir cuáles realmente se preocupaban. Ahora era un oficial de policía, uno bueno, del tipo que todavía llevaba pedazos de su infancia como metralla oculta, silencioso, agudo y profundamente enterrado. Lo llamé desde un teléfono público. No quería que Julian o cualquiera relacionado con la familia Beaumont rastreara mi teléfono. «Soy yo», dije. Una pausa. Luego, «Olivia Reid». Exhalé. «La única. Podemos vernos». No preguntó por qué, solo dijo: «Dime cuándo y dónde». Una hora después, estábamos sentados en un cubículo de una cafetería que olía a café viejo y cebolla frita. Yo no había tocado mi té. Él no me había quitado los ojos de encima. «Cuéntame qué está pasando», dijo. Así lo hice. No todo. No el envenenamiento, todavía no, pero lo suficiente. Le dije que necesitaba ayuda para averiguar quiénes eran realmente mis padres. Le dije que no recordaba mucho de antes del accidente, solo destellos, el olor a pino, una bufanda roja, alguien cantándome en otro idioma. Él asintió lentamente. «Dijiste el accidente». «¿Qué accidente?» «El que los mató». Eso decía el archivo en el hogar de grupo. Que murieron en un accidente automovilístico. Sin parientes vivos. Marcus se recostó, cruzando los brazos. «Olivia»,
Reid no es tu verdadero nombre, ¿verdad? No, me lo asignaron cuando entré al sistema. Tenía 3 años. Ni siquiera recuerdo mi verdadero nombre. Golpeó la mesa con los dedos. ¿Quieres que investigue? Quiero la verdad, susurré. Por muy fea que sea. Él asintió una vez. Entonces dame 3 semanas. Exactamente 21 días después, me llamó. Ven a la comisaría ahora. No pregunté por qué. Cuando llegué, Marcus ya me esperaba en su oficina. La puerta se cerró detrás de mí, y el mundo se volvió muy silencioso. Colocó un archivo sobre el escritorio entre nosotros. Era grueso, gastado por las esquinas. Dentro había fotografías, algunas antiguas, otras recientes. Documentos legales, certificados de defunción, transferencias bancarias, títulos de propiedad. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. Tu nombre, tu verdadero nombre, es Aurora Castillo. El nombre se sintió extraño en mi lengua, como si intentara hablar con la boca de otra persona. Tus padres, continuó. Isabella y Mateo Castillo, inmigrantes latinos americanos. Eran dueños de una enorme empresa de equipamiento deportivo con sede en Chicago. Contratos multimillonarios con Europa y Japón. Verdaderos pesos pesados. Nunca lo supe, dije suavemente. Nunca se suponía que lo supieras, respondió él. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Exhaló, se inclinó hacia adelante. Los socios comerciales de los Castillo, los Beaumont, la familia de tu exmarido, querían desesperadamente la empresa, pero tus padres no la vendían. Unos meses después, tus padres murieron en un accidente automovilístico de camino a Lax, excepto que... Volteó la foto. La línea de freno fue manipulada. Sin pruebas, sin cargos, pero el momento fue conveniente. Muy. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies, aunque no me movía. Marcus continuó. Los Bowman se hicieron cargo del patrimonio. Tu tutela fue discretamente transferida a través de una serie de abogados. Fuiste internada en un hogar. La fortuna de los Castillo, absorbida legalmente por Beaumont Holdings. Su empresa explotó en crecimiento el año después de la muerte de tus padres. Miré el nombre en el certificado de nacimiento. Aurora Castillo. Mi nombre. La chica que nunca se me permitió ser. Me tendieron una trampa, susurré. Desde el principio, todo el matrimonio, fue un contrato, una correa. Marcus asintió sombríamente. No solo te casaron con la riqueza. Te casaron para mantenerte en silencio. No lloré. No grité. Me senté muy quieta como una niña de nuevo, tratando de desaparecer en el papel tapiz. Pero por dentro, algo se abrió de par en par. Toda mi vida pensé que había tenido suerte de ser elegida. Pero la verdad era que me habían cazado. La mañana después de que Marcus me contara la verdad, me senté en un banco del parque justo a las afueras del juzgado, viendo el amanecer teñir de oro la ciudad. Tenía una carpeta en mi regazo, una identidad nueva y limpia. Ya no era Olivia Reid, la camarera huérfana que se casó con una mentira. Era Aurora Castillo, legítima heredera de todo lo que intentaron borrar. Solicité la restauración legal de mi nombre esa misma tarde, y con ello, recuperé mi poder. Lo primero que hice con la herencia de los Castillo no fue comprar un yate ni mudarme a Europa. Compré el restaurante donde una vez fui camarera por propinas, tan pequeño que apenas podía pagar un taxi para volver a casa. El mismo lugar donde los padres de Julian me vieron por primera vez, me llamaron pura y decidieron que yo era la cara perfecta para cubrir una fortuna manchada de sangre. Me convertí en la dueña. No por venganza, al principio, sino para recordarme a mí misma que no importaba dónde intentaran enterrarme, yo había crecido de todos modos. El personal me recordaba. Algunos de ellos habían trabajado allí durante años. Me miraron, atónitos, cuando entré vistiendo un traje azul marino a medida y pedí las llaves. El gerente, que una vez me regañó por no rellenar los vasos de agua lo suficientemente rápido, ahora se apresuraba a traerme informes y café. Sonreí cortésmente. Gracias, señor Daniels. Pero recuerde, la sala abre a las 9.
Asegurémonos de que todos lleguen a tiempo. Dirigir ese restaurante no solo me devolvió la estabilidad, me dio un propósito. Renové la cocina, mejoré el menú, y comencé a asesorar a mujeres jóvenes que habían salido del sistema de acogida, como yo. Les decía, vuestro pasado no puede dictar vuestro valor. Y entonces, una extraña mañana de principios de otoño, lo conocí. Su nombre era Gabriel Méndez, un contratista, alto, de voz suave, con manos callosas y ojos cansados. Vino a arreglar un problema de fontanería en la cocina trasera y trajo a su hijo, Leo, un chico tranquilo y travieso con una mata de pelo rubio y cordones de zapatos desparejados. Mientras Gabriel trabajaba, Leo se sentó en un rincón con un cómic y una barrita de cereales, ocasionalmente mirándome como si yo fuera de otro planeta. Le hice un chocolate. Él sonrió y dijo, gracias. Fue el momento más amable que había tenido en semanas. Más tarde, cuando Gabriel terminó, se disculpó por traer a su hijo, dijo que no tenía con quién dejarlo. Su ex, bueno, era complicada. Asentí. La mía también. Nos reímos. No fue mucho, pero abrió algo. Pasaron las semanas. Gabriel volvió para hacer más reparaciones. Un día, me invitó a cenar, no en algún bar caro en una azotea, sino en un parque con sándwiches y limonada. Leo también vino. Me entregó una flor que había recogido del jardín de alguien y me llamó señorita Aurora. No había sentido tanto calor en años. Salimos discretamente, luego en serio, y meses después nos casamos en el restaurante que ahora poseía. Bajo luces de hadas, rodeados de personas a quienes no les importaba el dinero, los legados o los vestidos de diseñador, solo el amor, solo la verdad. Y luego llegó la ecografía, gemelos. 2 niños. Lloré cuando vi sus corazones latir en la pantalla. No por miedo, no por trauma, sino por la extraña y sagrada paz que me invadió. Estaba a salvo. Estaba completa. Y muy lejos, en un decrépito apartamento de 2 habitaciones en el límite del centro, Julian Beaumont estaba sentado en una silla plegable, viendo cómo el polvo se acumulaba en trofeos que ya no importaban. Después de nuestro divorcio y el escándalo público que rodeó la propiedad de los Beaumont, los acuerdos comerciales se esfumaron. Los inversores se retiraron. Los contratos desaparecieron. Su madre, Eleanor, una vez cubierta de diamantes, ahora suplicaba a los bancos que refinanciaran lo que quedaba de sus propiedades. La casa fue vendida, el nombre arruinado. Nunca presenté cargos, no porque lo perdonara, sino porque perderme ya era la condena más dura que podía cumplir. Viviría el resto de su vida sabiendo que la chica que intentó borrar ahora poseía el mismo mundo en el que él intentó encerrarla. Esa primavera, visité la tumba de mis padres. Llevé rosas blancas. Vestí un sencillo vestido. Me arrodillé junto a sus nombres y susurré, encontré la verdad, y encontré el amor. Ahora estoy a salvo. Y justo cuando me levantaba para irme, una pequeña mano tiró de mi manga. Leo, ¿estás hablando con tu mamá y tu papá?, preguntó. Asentí. ¿Puedes decirles que les doy las gracias? Parpadeé, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Por qué, cariño? Me miró, lleno de asombro y sinceridad, ¿por qué me dieron a ti?